Bienvenidos, mi nombre es Darío Jerónimo, soy docente de Arquitectura 1. La idea de esta teórica es invitar a reflexionar sobre los temas que vamos a tratar. En primer lugar, vamos a definir algunos conceptos que nos servirán como marco conceptual. Esta teórica no pretende exponer datos estadísticos de pobreza, indigencia y precariedad habitacional, características de las grandes ciudades latinoamericanas, sino centrarse en diferentes estrategias llevadas a cabo en la rehabilitación del hábitat e integración urbana. Primero, vamos a tomar ciertas consideraciones respecto a, como bien se menciona en el título de la teórica, a qué nos referimos con hábitat. Esta no se limita a la casa, al vecindario o al barrio, sino que se delimita desde el habitar, en donde se llevan a cabo las relaciones propias de la vida. Involucra diferentes formas de habitar, es el encuentro entre lo social y lo individual. Reconocer el hábitat desde el habitar implica pensarlo desde la diversidad de sujetos individuales y colectivos, con sus diferentes características, necesidades, intereses, movimientos, usos, etc. De aquí la dificultad de intervenir un problema urbano, siendo preciso reconocer las múltiples formas del habitar, tanto en comunidades como individuos, que dependen de espacios en común y las necesidades de equipos multidisciplinarios y diseño participativo para llevar esto a cabo. En la serie de dibujos de Miguel Repiso se retratan los diferentes barrios porteños, plasmando su identidad, su vida, en este caso Retiro, que nos cuenta un poco de su diversidad. En el hábitat coexisten simultáneamente distintas escalas. Vamos a analizar tres según el tipo de intervención, entendiendo que por más pequeña que sea esta, construimos ciudad, proyectamos sobre un contexto determinado afectando ese entorno. Terminando este primer marco conceptual, vamos a ver el siguiente ejemplo. Como primera escala, nos encontramos con esta vivienda en las afueras de San Pablo, Brasil. Si bien se encuentra en un entorno precario, este se encuentra consolidado, con manzanas definidas, calles asfaltadas y posiblemente las redes de infraestructura necesarias. La descripción realizada por el equipo de proyecto menciona a una mujer humilde que vivía en una antigua vivienda con graves problemas estructurales y sanitarios. Ella vivió por décadas en un barrio periférico de San Pablo, cerca de sus primos, tíos, hermanos y amigos. La primera opción era vender la casa y con los ahorros de toda su vida comprar un pequeño departamento lejos de sus familiares y posiblemente sin ascensor, situación preocupante teniendo en cuenta su avanzada edad. Tomando como referencia lo reflexionado previamente respecto al hábitat, entendemos que su hábitat no solo responde a la vivienda en particular, sino también a su entorno y familia. Por esta razón, la necesidad de evitar el desplazamiento y adecuar el diseño de la construcción a las finanzas de la familia. A principios del 2014, la casa mostró claros signos de deterioro y comenzó a derrumbarse. Se aprecia falta de iluminación y ventilación suficiente en los diferentes ambientes, filtraciones y humedad de las paredes. Sin embargo, podemos ver un amplio espacio exterior frecuentemente utilizado. La nueva casa tuvo que ser construida lo más rápido posible, de lo contrario estos gastos consumirían completamente todos sus ahorros. Acá ya estamos viendo las primeras imágenes de esta vivienda. En cuanto a su materialidad, como podemos ver, se utilizaron bloques estructurales y vigas premoldeadas de hormigón por su bajo costo, gran agilidad de construcción y acondicionamiento térmico suficiente. Tengamos en cuenta que estamos en San Pablo. El mayor desafío apareció en la primera etapa de la construcción. La demolición tuvo que ser muy cuidadosa y tomó 4 meses. Al mismo tiempo se fueron ejecutando las fundaciones y reforzando los muros medianeros. La casa fue terminada 6 meses después. Ya podemos ver las fotos de este patio interior tan importante que articula los diferentes espacios de la vivienda, además de proveer de iluminación y ventilación natural. Acá en el segundo piso se aprecia una amplia terraza y en el primer plano es un espacio con la posibilidad de ser destinado en un futuro a un huerto. Si vemos la organización de la planta, tenemos una situación de patio de acceso que luego nos sirve para ingresar a la vivienda. Tenemos un patio interior al cual están articulando, iluminando y ventilando los diferentes ambientes.
Si subimos a la planta alta encontramos una habitación más y la amplia terraza y el huerto hacia el frente que mencionábamos antes. Misma situación en el corte, podemos ver la situación del patio interior y la relación de la terraza. Continuando con el desarrollo de los ejemplos, vamos a ver un proyecto de rehabilitación del espacio público para complejos habitacionales en San Pablo Salpa, en las afueras de la Ciudad de México. Esta área se caracteriza por ser conjuntos habitacionales de 5 pisos y por su configuración envuelven al espacio público, tal se puede ver en los esquemas de abajo de la imagen. Esta foto es del proyecto terminado que ya vamos a retomar. Primero vamos a hablar un poquito de la situación previa. Los espacios públicos se encontraban sectorizados por muros, rejas y barreras que los mismos habitantes habían alzado con el paso del tiempo y no permitían aprovechar el espacio público disponible. Para hacer de estos espacios un lugar habitable se trabajó con estas barreras físicas mencionadas, creadas por los residentes para hacerlas permeables. Se trabajó de manera participativa, la gente se unió para contribuir en su diseño, resultando en un cambio de percepción al espacio público, siendo finalmente los mismos vecinos quienes solicitaron remover estas barreras y así aprovechar los espacios exteriores, llenándolos de vida pública y común. Acá ya podemos ver una primera imagen del proyecto, lo cual es muy interesante como es la relación que tiene con el entorno. Se implementaron planos equipados para albergar diferentes programas, como muros, pizarras, escaladas, barandas y diferentes proyecciones, planos para desarrollar diferentes actividades. Al crear espacios microculturales dentro de los complejos de vivienda, se facilita el surgimiento de una cultura local que forme comunidad. El uso de una estructura modular liviana permite su rápida construcción, flexibilidad y adaptabilidad a los diferentes entornos y usos, siendo los paneles y las fachadas cerramientos con posibilidad de albergar diferentes funciones. Acá seguimos viendo otras imágenes. Esto es lo que se mencionaba respecto a los diferentes paneles planos que van conformando la fachada, cada uno con sus diferentes usos, permiten desarrollar diferentes actividades y, como bien se menciona, contribuyen al espacio público para ser utilizado por los residentes de estos complejos. Acá podemos ver la relación con el espacio construido. Si bien es un proyecto ubicado en México, uno también puede pensar por qué no su posible adaptación nacional, por ejemplo, en los barrios de San Martín de Villa Porredón o en los grandes complejos de Lugano, por mencionar algunos. Este año nos toca indagar un barrio de los más antiguos de la ciudad y con más de 300 años de historia, como es el caso Retiro, que vamos a ver como último ejemplo. Este se caracteriza por la diversidad, contrastes y desigualdades. Acá estamos viendo una foto aérea donde vamos a marcar algunos aspectos. Por ejemplo, Arquitectura 1 va a trabajar en esta área que estamos acá. Volviendo a lo que es el barrio, a los bordes, podemos mencionar la ciudad consolidada, con su límite muy claro, de los barrios de Montserrat, Puerto Madero, Recoleta. Por otro lado, vamos a agarrar otro color, acá tenemos lo que es la traza de la nueva autopista del Bajo hacia Puerto Madero, la traza de la Ilia, que se hace el 9 de julio. Por otro lado, acá tenemos las estaciones de trenes y ómnibus. Obviamente la situación respecto al Río de la Plata. Y por último, vamos a marcar todo lo que es la extensión que se aprecia muy bien en esta imagen del barrio 31. Y luego, para tener una idea de ubicación, vamos a ir hablando del barrio YPF y de la Costainera que se ubica en este sector. Esta foto aérea no podemos dejar de mencionar esa reflexión que hace Taretto en su película Medianera, de una ciudad que le da la espalda al río, que claramente se aprecia en esta imagen.
Continuando, el barrio 31, a ver, si bien dije que no iba a hablar de datos estadísticos, que es realmente relevante respecto al tema que estamos desarrollando, pero tenemos que mencionar que es de los que más creció en los últimos años. Entre censos 2001-2013 se estima que la población aumentó en un 50% y estamos contabilizando hoy en día alrededor de 40.000 habitantes. Este crecimiento exponencial carece de planificación y no es acompañado por las redes de infraestructura y equipamiento necesarios, trayendo como consecuencia una degradación importante del hábitat. En diciembre de 2009, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires convirtió en ley un proyecto que proponía la obligatoriedad de su urbanización y la conformación de una mesa multidisciplinaria integrada por legisladores, técnicos de la UBA, miembros de gobierno tanto de nación como de ciudad, para armar un plan de acción en conjunto. El proyecto inicial de urbanización se elaboró en 2002 con el arquitecto Fernández Castro a la cabeza. En 2011 se convirtió en ley, pero el plan no llegó a concretarse. Dentro de las principales problemáticas del barrio, en lo que respecta a nuestras incumbencias como arquitectos, el crecimiento no planificado, tanto en altura como en extensión, dio lugar a construcciones inseguras y precarias, a situaciones de pasillos que no permiten el abastecimiento de las diferentes infraestructuras, como redes de agua, cloacas y eléctricas según normas de calidad y seguridad, y a la no posibilidad de ingreso de vehículos como ser ambulancias, bomberos, cuadrillas de mantenimiento, etc. Como estas imágenes que estamos viendo un poco están contando esta situación. Por lo tanto, una de las principales tareas a realizar para paliar esta situación es el ensanchamiento de calles y aperturas de espacio público. Acá estamos viendo en imágenes cómo es este espacio público ganado que muchas veces para llevar esto a cabo es necesario reubicar viviendas, como también eh, el tendido a nuevas redes de infraestructuras y como podemos ver en la imagen de la derecha, cómo es la articulación de los bordes entre lo nuevo, lo construido, lo rehabilitado y la situación existente. Las áreas actualmente en etapa de finalización corresponden por un lado a la Containera, que está ubicado en el extremo en dirección hacia la estación del Belgrano Norte Saldías hacia Salguero, y por otro lado el barrio YPF, que tiene una ubicación central entre la autopista del Bajo y la Ilia. Inicialmente este barrio se proyectó para albergar a las familias que viven debajo de la autopista Ilia, ya que hay un proyecto existente de modificar su traza y realizar el existente un corredor verde que vamos a analizar más adelante. Conceptualmente tiene una configuración de bloques en tiras longitudinales, teniendo las fachadas orientación noroeste y suroeste. Acá estamos viendo una primera imagen de las unidades. Estas tienen en su mayoría, en su planta baja, locales comerciales y situaciones de expansión. Si vemos en su interior, tenemos una materialidad de bloques de hormigón y losas pretensadas que, bueno, nos recuerdan un poco a esa vivienda que realizamos al principio en San Pablo. En cuanto a sus carpinterías, estas son amplias, permiten una buena iluminación y ventilación y son si no me equivoco, de BH, lo cual es un beneficio en cuanto a su aislamiento térmico. En este esquema de la situación de las diferentes, como bien mencionamos, tiras que forman parte del conjunto de vivienda, vamos a ir marcando algunas cositas. Acá se aprecian los diferentes bloques que venimos mencionando y por otro lado el espacio público que se genera entre ellos, que es una situación bastante interesante. Ya veremos alguna imagen. Por otro lado, hay que mencionar cómo es la orientación. Recordemos que tenemos el norte, como está marcado, hacia arriba, a la izquierda. Por lo tanto, esta fachada, si bien está quedando al noreste, tenemos situaciones hacia el sureste. Ahora vamos a retomarlo cuando veamos el interior de las unidades. Pero bueno, la idea
tener un panorama general de cómo es el armado del proyecto. Acá podemos ver a modo general cómo están continuadas cada unidad. Tenemos que resaltar el uso de esta diagonal que entendemos que fue utilizada para poder desarrollar dos habitaciones de un lado y dos habitaciones del otro, buscando aprovechar metros cuadrados. Sin embargo, tengamos en cuenta que el norte está ubicado aquí, por lo tanto, estos dormitorios están bien orientados. Sin embargo, estos de aquí están mirando hacia el suroeste, una orientación que no es correcta. Vamos a ir al interior de las unidades para ver cómo están distribuidas, y acá podemos ver lo que mencionábamos de las diferentes habitaciones, los dormitorios, la situación de expansión. Por aquí sería el acceso a las unidades superiores, el núcleo sanitario, otra habitación, y la situación del estercomedor. Estas unidades se van espejando, teniendo acá las otras habitaciones que, como bien mencionábamos, están orientadas hacia el sureste. Volviendo a las imágenes, este es una que muestra ese espacio interior entre los complejos, este espacio público que se abre peatonal, verde, que me resulta muy interesante. Ahora vamos a hablar, ya visto lo que es las unidades funcionales y lo que son estos complejos, vamos a retomar el espacio público y estas obras que se fueron realizando en búsqueda de esta integración social y urbana. La construcción de las viviendas va de la mano de un proceso social. Se realizaron relevamientos para conocer tanto la composición familiar y su acceso a la educación, la salud y el trabajo, y también cuestiones técnicas y estructurales de su vivienda actual. Se desarrollaron talleres donde se trabajaron distintas cuestiones vinculadas a las nuevas viviendas, convivencia, adaptación, etc. Del Instituto de la Vivienda se mencionan las dificultades de adaptación de la gente reubicada, que implican nuevos modos de vivir, de habitar, nuevas responsabilidades, por ejemplo, como es vivir bajo un reglamento de copropiedad y administrador de por medio. Como parte del proyecto, además de la vivienda, se construyen nuevos espacios públicos, como nuevos polos escolares, plazas con juegos para niños y familias, y diferentes puntos de encuentro para que los vecinos puedan compartir momentos en comunidad. Vamos a hacer una reflexión respecto a este tema. La configuración del vacío delimita dos espacios. Por un lado, la construcción de la vivienda, y por otro, la construcción de todo lo que no es parte de esto, lo público, donde se conforman las actividades sociales y vecinales. En asentamientos informales, este espacio en muchos casos tienen características residuales. Veamos la imagen que estamos compartiendo. El espacio público, como escenario social y político, refleja sus características más importantes en estos barrios. Su versatilidad, su mutabilidad y su amoldamiento espontáneo se plantean mediante una necesidad. Este espacio abierto puede evolucionar y ir adaptándose de acuerdo al contexto y alterando su comportamiento a lo largo del día. Acá estamos viendo un mapeo de las diferentes obras que se fueron haciendo en este barrio en busca de esto, de la integración social. Si hablamos de integración social, qué mejor que una cancha de fútbol como elemento integrador. Sin embargo, vamos a prestar atención a los bordes, que es un tema que ya hemos mencionado, cómo es este punto de vínculo entre lo nuevo y lo existente. Por otro lado, en esta imagen de juegos infantiles, vemos cómo cuando este nuevo equipamiento es parte de un proyecto integrador, se resuelve de una forma más armónica y más natural. Estos son los espacios entre complejos que habíamos mencionado antes.
Y bueno, además de actividades exteriores, también hay que mencionar los espacios interiores, estos espacios integradores, para desarrollar actividades como hacer talleres, centros de salud y lugares y puntos de educación. Este es el polo educativo que María Elena Walsh, si no me equivoco. Como fue mencionado, estas obras tienen como fin la integración social del barrio y normalizar la estructura básica. Sin embargo, considero que aún no se ha trabajado lo suficiente en lo que respecta a los bordes. Como ya mencionamos, este espacio de transición, estamos hablando a nivel barrial con el entorno que lo rodea. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, la relación con las vías del tren que aún continúa sin propuesta. Algunos proyectos buscando solventar algo en este aspecto son la reubicación de la traza de la autopista Ilia, que es el proyecto que estamos visualizando en este momento, desplazándola por fuera del barrio 31 y construyendo el existente un corredor verde con una imagen similar, estéticamente hablando, a el High Line de Nueva York, que ahí podemos ver en esta imagen. Sin embargo, en contextos completamente muy diferentes. Otro proyecto es el puente del Banco Interamericano de Desarrollo, que busca de alguna forma integrar dos situaciones diferentes de la ciudad. Por un lado, la Plaza República de Brasil y estación de línea H, ahí donde está la Facultad de Derecho, y por otro, el barrio 31. Ambos proyectos aún se encuentran en etapas muy preliminares. Estamos llegando ya al final de esta clase teórica. Como bien se mencionaba en un principio, la idea es invitar a reflexionar y esto es lo que realizaremos en lo que queda de este desarrollo. Analizamos tres situaciones de diferentes escalas de intervención, siendo el punto en común mejorar situaciones del hábitat degradado. El contexto actual, consecuencia de la pandemia, hace foco en los barrios vulnerables donde se encuentran los picos de contagio. El hacinamiento, altas densidades y falta de infraestructura trae como resultado un aumento en la posibilidad de contagio. Desde nuestra parte, como arquitectos, es necesario reflexionar al respecto, por lo que les planteo algunos interrogantes. ¿Cómo se debe integrar un barrio de emergencia a la ciudad consolidada? ¿Son las estrategias vistas las más adecuadas? ¿Cómo trabajar los bordes? Este punto que mencionábamos, encuentro o transición entre el asentamiento informal y la ciudad consolidada. ¿Cómo debe ser la metodología de urbanización de estos barrios? ¿Será demoler y reubicar en una vivienda próxima? ¿Cómo es la adaptación de las familias a una nueva forma de vivir, nuevos usos y costumbres? ¿Cuál es la configuración de la vivienda más adecuada? ¿Cómo debe ser el nuevo espacio público, integrador de la diversidad social? La pandemia y el aislamiento como consecuencia va a afectar los modos de vivir y la configuración de las ciudades. Continuar reflexionando sobre cómo deben ser las nuevas viviendas y espacios públicos y más aún los barrios vulnerables será necesario. Para finalizar, les dejo un extracto para que lean de La ciudad de aventura iniciática que nos cuenta un poco más de los temas que desarrollamos, de cómo es la ciudad en que vivimos. Muchas gracias.